Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Todo es número. ¿Es matemática la realidad? Es de Manuel Alfonseca. Y vamos a iniciar, a continuar con el capítulo 2, que se llama Platón y las ideas. Imagina una especie de caverna subterránea con una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estar quietos mirando únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto. ¿Crees que lo que están así han visto otra cosa, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos? Examina, ¿qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia? Y si les ocurriera lo siguiente, cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz, ¿qué crees que contestaría si le dijera a alguien que antes no veía más que sombras y que es ahora, cuando más cerca de realidad y de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera? Y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos, ¿no crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que entonces se le mostraba? Platón, La República, séptimo, octavo. La cita anterior de La República de Platón es la famosísima exposición de su teoría de las ideas, que se conoce con el nombre de El mito de la caverna. La explicación es muy sencilla. El mundo en que vivimos es la caverna, donde no vemos más que las sombras de las cosas. Las cosas reales están en otro mundo, el de las ideas, que tiene existencia real fuera de nuestra percepción. El mundo de las ideas, también llamadas formas y arquetipos, que no cambia nunca, es el origen de este mundo en que vivimos, el mundo material, irreal y aparente, sometido a cambios continuos que en realidad son cambios de perspectiva, como los que se producen en las sombras cuando los sujetos se mueven o por efecto de llamas vacilantes. Aquí tenemos el busto de Platón, que es 427 a 347 a.C. Veamos un ejemplo. Sobre un papel dibujamos un triángulo. Esto es un polígono de 3 lados. Aunque para hacerlo utilicemos una regla, es evidente que nuestro triángulo no es perfecto. Las 3 líneas que lo forman no son exactamente rectas. Siempre se apartan, aunque solo sea muy poco, de la rectitud. Además, no son unidimensionales, ya que siempre tienen algún grosor, por imperceptible que sea, en unos sitios más que en otros. Sin embargo, reconocemos esa figura como un triángulo. ¿Por qué? Platón da un paso más en el debate que nos ocupa y responde: porque tenemos en la mente la idea del triángulo, porque reconocemos esa idea en la imagen imperfecta. Pero si esa idea no existiera,
¿Cómo podríamos reconocerla? Según Platón, nuestras almas existían ya en el mundo de las ideas, antes de nuestro nacimiento. Ahí conocieron las ideas y conservaron su memoria. Por eso ahora, al ver una figura que se parece a la idea del triángulo que conocimos antes de nacer, nos damos cuenta de la semejanza y la identificamos con la idea correspondiente, aunque se trate solo de una copia imperfecta. No cabe duda de que Platón conoció lo que decían los filósofos pitagóricos, que le influyeron poderosamente, pero la filosofía de Platón fue tan original que sus teorías han llegado a conocerse con el nombre de platonismo. También podríamos llamarlas idealismo, pero como este nombre se ha utilizado también para otras doctrinas filosóficas más modernas, mantendremos aquí el nombre de platonismo. La cosmología platónica. Una de las obras más famosas de Platón es su diálogo Timeo, que dedicó a sus ideas sobre la estructura del mundo, lo que hoy llamamos cosmología. El Timeo es un diálogo sorprendente por varios motivos. Siguiendo el modelo clásico geocéntrico que siglos más tarde formalizaría Ptolomeo, presenta un cosmos creado por un demiurgo y dividido en dos partes bien diferenciadas: los cielos, en los que se encuentran los dioses, estrellas y planetas, perfectos en su estructura y movimientos, y la tierra, situada en el centro geométrico, pero de inferior calidad, pues todo lo que hay en ella está formado por mezclas de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y fuego. Platón no dice de qué se compone el cielo. A eso respondería Aristóteles. El Timeo ofrece asimismo una teoría de base matemática, seguramente de origen pitagórico, sobre las diferencias entre los elementos. Antes que Platón, Empédocles de Agrigento había propuesto la teoría de los cuatro elementos para explicar la composición de todos los cuerpos. La tierra, el componente fundamental de los cuerpos sólidos, el elemento frío y seco; el agua, componente esencial de los líquidos, frío y húmedo; el aire, que representa el estado gaseoso, caliente y húmedo; y el fuego, que nosotros llamaríamos energía, caliente y seco. Según Platón, la base de los cuatro elementos que constituyen todo lo que existe en el mundo sublunar, o sea, en la Tierra, son los triángulos rectángulos, de los que distingue dos tipos: isósceles y escaleno. Los primeros, que tienen los dos catetos iguales, son todos semejantes entre sí, por lo que en realidad no existe más que uno. Los escalenos, los que tienen los tres lados de distinta longitud, son de infinitas formas posibles, pero solo uno de ellos, según Platón, es el más perfecto de todos, el que se obtiene al dividir en dos partes iguales un triángulo equilátero. Platón lo define así: en el triángulo escaleno, en que el cuadrado del cateto mayor es el triple del cuadrado del menor. En otro lugar afirma que el cateto menor es igual a la mitad de la hipotenusa. Las dos definiciones son equivalentes. Veamos por qué. Llamamos A a la hipotenusa, B al cateto mayor y C al menor. Como el triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras nos dice que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Como el triángulo escaleno es la mitad
de un triángulo equilátero se verifica que C es igual a entre 2, la segunda definición de Platón, o sea, A igual a 2C. Luego, 4C cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, o bien B cuadrada es igual a 3C al cuadrado, la primera definición de Platón. Si unimos de 2 en 2 cada uno de estos triángulos básicos, como en la figura 6, se obtiene por un lado un cuadrado con dos triángulos isósceles unidos por la hipotenusa. Por otro, un triángulo equilátero con dos triángulos escalenos unidos por el cateto mayor. Con estas dos figuras podemos formar 4 de los 5 poliedros regulares, los cuerpos tridimensionales con todas las caras iguales de los que hablábamos en el capítulo anterior. Número 1. Con 4 triángulos equiláteros tenemos el tetraedro, el más picudo de los poliedros, que por tanto ha de ser la base constituyente del elemento más incisivo, el fuego. 2. Con 8 triángulos formamos el octaedro, menos picudo que el tetraedro, pero más que los demás sólidos, por lo que debe ser el que forma el segundo elemento más incisivo, el aire. 3. Con 20 triángulos formamos el icosaedro, capaz de girar sobre sus 20 caras y desplazarse horizontalmente de un lado a otro, por lo que sería la base del agua. 4. Finalmente, con 6 cuadrados formamos el cubo o hexaedro, el más estable de todos, pues si descansa sobre uno de sus cuadrados no tiene por qué moverse. Este sólido sería la base de la Tierra. 5. Platón menciona que hay una quinta combinación de la que Dios se sirvió para trazar el plano del universo. Se refiere evidentemente al pentágono dodecaedro, el quinto y último poliedro regular que no se forma con triángulos ni con cuadrados, sino con pentágonos. Aunque no lo dice, quizá esta sencilla alusión le sugirió a Aristóteles la idea de que debe existir una quintesencia, un quinto elemento que sería la base fundamental del mundo situado más allá de la luna, el cielo. En el capítulo anterior vimos que Pitágoras y sus sucesores, los filósofos pitagóricos, habían estudiado los 5 poliedros regulares. Platón sin duda sacó sus ideas de ellos, pero como Platón y el Timeo eran bastante conocidos durante la Edad Media, los poliedros regulares reciben el nombre de sólidos platónicos, que en la actualidad conservan. A finales del siglo XVI, cuando comenzaba a ponerse en duda la cosmología griega, el astrónomo alemán Johannes Kepler intentó explicar las órbitas de los planetas, conocidos entonces: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, utilizando los sólidos platónicos. Para ello formó con los poliedros una especie de muñeca rusa en las que el cubo contenía un tetraedro, un pentágono dodecaedro, un icosaedro y último un octaedro, trazando esferas inscritas en cada uno de los sólidos y circunscritas al siguiente. Intentó aproximar a esas esferas las órbitas de los planetas, pero al descubrir que la aproximación no era bastante precisa, menos que la que aportaba la cosmología de Ptolomeo, abandonó la idea, que había publicado en 1596 en su obra
Mysterium Cosmográfico, el misterio de la cosmografía. Pocos años después, entre 1609 y 1619, Kepler abandonó totalmente la idea clásica griega de que las órbitas de los planetas tenían que ser circulares, porque el círculo es la figura más perfecta de todas, y propuso que son elípticas, con el Sol en uno de los focos. En mi opinión, esta es la verdadera revolución copernicana en la cosmología moderna, mucho más que la propuesta de Copérnico, aunque se basaba en ella. Volveremos sobre esto en el capítulo siguiente, partiendo de la afirmación de que el microcosmos, el hombre, es una réplica del macrocosmos. Platón cree poder explicar la anatomía y la fisiología del cuerpo humano a partir de sus ideas sobre la estructura del cosmos. Una parte sustancial del Timeo está dedicada al funcionamiento del cuerpo humano y a la descripción de los sentidos corporales. En esta parte, Platón demuestra que tenía menos conocimiento de medicina que los médicos de su tiempo. Aristóteles contra Platón. Aristóteles 384 a 322 a.C., que fue alumno de la Academia de Platón y después fundó su propia escuela, el Liceo, dedicó una parte de su metafísica a refutar la teoría de las ideas de Platón. Curiosamente, el propio Platón le proporcionó algunos de sus argumentos en su diálogo Parménides. La postura de Aristóteles es intermedia entre el idealismo de Platón. Las ideas o formas existen en otro mundo, por lo que los objetos particulares que se adaptan a una idea son sombras o reflejos de esas ideas, y el nominalismo. No existen más que los objetos particulares. Las ideas, especies o universales son puras construcciones mentales. Por ello, la postura de Aristóteles se suele llamar realismo moderado. Según Aristóteles, todo ser está compuesto de dos elementos diferentes, materia y forma. La materia es susceptible de cambiar, la forma no, siempre es constante. Los seres de una especie concreta comparten la misma forma, por eso podemos reconocerlos como pertenecientes a la misma especie, pero en este mundo la forma solo existe cuando está unida a la materia. En el caso del hombre, la materia es el cuerpo, la forma es el alma. La teoría de Aristóteles, aquí muy resumida, se llama hilomorfismo, de hile materia y morfe forma. En cuanto a las matemáticas y su relación con la realidad, Aristóteles también defiende una postura intermedia con relación a las dos extremas que estamos comentando en este libro. Para él, los objetos matemáticos son formas, por lo tanto, existen realmente en el mundo, unidos a la materia de esos mismos objetos, pero no tienen existencia aislada, independiente de los objetos materiales. Nuestra mente, sin embargo, es capaz de extraerlos o captarlos a través de la abstracción. Aquí tenemos a Platón y Aristóteles en la escuela de Atenas de Rafael. O sea que Platón era el maestro
y Aristóteles fue su discípulo. Aristóteles, que fue el padre de la lógica, el ámbito de la filosofía que nos enseña a pensar, formalizó el método axiomático, deductivo, que se convirtió en el modo de razonamiento fundamental para las matemáticas. Recordemos, antes de continuar, que hay tres formas diferentes de razonar. Primero, deducción, el procedimiento más empleado en las matemáticas, que utiliza la forma de razonar del siguiente ejemplo. Sabemos que todos los caballos de este establo son blancos. Sabemos que este caballo es de este establo. Luego podemos afirmar, incluso sin verlo, que este caballo tiene que ser blanco. La deducción es el modo de razonar más perfecta, pues proporciona una seguridad absoluta en la verdad de la conclusión. Segundo, la inducción, que es el procedimiento más empleado en las ciencias naturales, como en el siguiente ejemplo. Este caballo es de este establo y es blanco. Ese otro caballo es del mismo establo y también es blanco. Luego podemos inducir que todos los caballos de este establo son blancos. La inducción proporciona una seguridad relativa que va aumentando con el número de resultados consistentes en las pruebas que realicemos. Gracias a la inducción, a partir de experimentos particulares, podemos descubrir leyes generales, como que todos los caballos de este establo son blancos, pero siempre queda abierta la posibilidad de que el próximo caballo que salga de este establo sea negro, en cuyo caso la conclusión sería falsa. Por eso las leyes físicas son siempre provisionales y las teorías se van refinando progresivamente para adaptarse cada vez mejor a la realidad. Y tercera, abducción, que es el procedimiento más empleado en las ciencias humanas, historia, arte, etc., como en el ejemplo siguiente. Sabemos que todos los caballos de este establo son blancos. Vemos que este caballo es blanco. Luego, es probable que este caballo sea de este establo. La abducción, que también se llama inferencia, y la mejor explicación, no debe confundirse con la falacia de la afirmación del consecuente, que es una forma incorrecta de razonamiento deductivo. En el capítulo 5 veremos un ejemplo de este error lógico. Aristóteles no analizó los métodos inductivo y abductivo, aunque sin duda los empleó. Sin embargo, explicó correctamente la forma de utilizar el método deductivo, partiendo de unos axiomas, o sea, verdades evidentes totalmente generales, y postulados, que son afirmaciones no tan evidentes, pero razonables, adaptadas usualmente a un solo campo, que tomó y a los que aplicó reglas de razonamiento deductivo para obtener conclusiones que podemos considerar verdaderas. Todo ello, insistimos, partiendo de la verdad de los axiomas y postulados. Estas conclusiones se llaman proposiciones o teoremas. Después de la muerte de Aristóteles, Euclides, 325-265 a.C., considerado el padre de la geometría, continuó poniendo en práctica este procedimiento. Aristóteles también estudió el concepto de infinito, aunque lo reflexionó más con la física que con las matemáticas. La idea del infinito es más antigua, pues se remonta al menos hasta Parménides. En matemáticas, el concepto de infinito en su forma más sencilla suele considerarse como el límite de una sucesión que crece indefinidamente,
como por ejemplo los números naturales, 1, 2, 3, etc. En este contexto, usualmente se piensa que el infinito no existe como objeto determinado, por lo que no se plantea el dilema objeto de este libro entre realismo y antirrealismo. En física, sin embargo, la cuestión es diferente, pues el universo podría ser literalmente infinito en el espacio o en el tiempo, o en ambos. Si así fuera, aunque el infinito como tal no existiera, podría considerarse una de las características de ciertas realidades, con lo que el dilema de ambas posturas, realista y antirrealista, vuelve a plantearse. Con todo, el concepto de infinito es bastante amplio, pues es posible interpretarlo de varias formas. Se puede entender como sinónimo de indefinido o ilimitado. Se aplica al espacio o al tiempo, incluso a la división de la materia, concepto que negaron los atomistas, e incluso a partir del filósofo griego Zenón de Elea se llegó a afirmar que el movimiento es infinitamente divisible. Aristóteles distinguió también dos tipos de infinito, en potencia y en acto. Según él, el primero puede existir, pero el segundo no. Por ejemplo, la serie de los números naturales es potencialmente infinita, pero no en la práctica, es decir, no es posible en acto. Los matemáticos actuales siguen diciendo lo mismo. Este texto de Aristóteles guarda una estrecha relación con lo que estamos explicando. Aristóteles, en su libro de Metafísica, libro 11, capítulo 10, decía o dice: el infinito no puede tener una existencia independiente, ser algo por sí misma y al mismo tiempo ser un objeto sensible. ¿Cómo, por otra parte, es posible que el infinito exista en sí cuando el número y la magnitud de los cuales no es el infinito más que un modo, no existen por sí mismos? Por último, el infinito no puede existir evidentemente en acto, porque entonces una parte cualquiera tomada en el infinito sería a su vez infinita. El infinito será, por lo tanto, o indivisible o divisible, susceptible de ser dividido en infinitos. Pero un gran número de infinitos no puede ser el mismo infinito. Lo que existe en acto no puede ser infinito, porque hay necesariamente cantidad en lo que existe en acto. Bueno, esto lo mencionaba Aristóteles en su libro Metafísica. Para Aristóteles, el universo es finito y limitado. Recordemos que Einstein abogaba por un universo finito, pero ilimitado, aunque la teoría general de la relatividad también es compatible con un universo infinito. Para hacerse una mejor idea de que un cuerpo puede ser finito pero ilimitado, basta con pensar en la superficie de una esfera, ya que ocupa un área finita pero no tiene límites. Aristóteles refutó lógicamente la paradoja de Zenón de Elea, según las cuales el movimiento no existe, como el de la flecha que se mueve por el aire entre el arco y su destino, o la famosa de Aquiles y la tortuga. Aquiles no podrá alcanzar nunca la tortuga, aunque corra más que ésta, porque primero tiene que alcanzar
el punto donde estaba la tortuga cuando ambos empezaron a correr. Después tendrá que alcanzar el punto hasta donde había avanzado la tortuga cuando Aquiles llegó al punto de partido de esta, y así sucesivamente, un número infinito de pasos, puesto que el movimiento es infinitamente divisible. Según Aristóteles, el razonamiento de Zenón es incorrecto, porque confunde el número de pasos reales que debe dar Aquiles para alcanzar a la tortuga, que es finito, con la serie infinita de numerosos o puntos geométricos con los que describimos sus movimientos. Un ejemplo práctico del método abductivo. Las ciencias experimentales utilizan como principal método de razonamiento la inducción, que se apoya en la realización de experimentos repetitivos. En el caso de las ciencias humanas, como la historia, la experimentación no puede aplicarse. Se utiliza, en cambio, otro método de razonamiento, llamado abducción, que saca conclusiones de las semejanzas entre dos situaciones y busca fuentes de diverso tipo que puedan corroborarlas. Vamos a ver un ejemplo práctico de la aplicación del método abductivo. Ikiru, Vivir, es una película de Akira Kurosawa, uno de los dos mejores cineastas japoneses de mediados del siglo XX. Junto con Yashiro Ozu, quizá no sea tan conocida como Los Siete Samuráis o Dersu Uzala, pero tiene muchos seguidores y su argumento se presta a algunas consideraciones curiosas. El protagonista, Kanji Watanabe, lleva 30 años integrado en la burocracia del Ayuntamiento de Tokio, como dice el narrador al principio de la película. En esos 30 años no ha vivido, o en palabras de su joven empleada, Toyo, se ha comportado como una momia. En aquel momento descubre que padece de cáncer de estómago y que le queda menos de un año de vida. Hacia 1952, cuando se estrenó la película, un diagnóstico de cáncer era una sentencia de muerte. Es entonces cuando Watanabe descubre el valor de la vida y empieza a vivir. ¿Cómo lo hace? Después de intentar ahogar su pena buscando placeres sin éxito, pone todo su empeño en que el ayuntamiento donde trabaja acometa el saneamiento de unos terrenos y la construcción de un parque infantil, aunque le cuesta un gran esfuerzo porque la burocracia estropece enormemente el objetivo, al fin lo consigue. Los últimos 50 minutos de la película están dedicados al funeral de Watanabe, con varios flashbacks que muestran su lucha contra la burocracia. Cuando la vi por primera vez, me sorprendió su semejanza con un cuento popular clásico de la literatura japonesa, El ogro de Rashomon. En este cuento, la puerta de Rashomon de Kioto está infestada por la presencia de un ogro que de noche ataca a los viandantes. Un caballero llamado Watanabe decide librar a Kioto del monstruo, para lo que va de noche a la puerta de Rashomon y se enfrenta a él. Después de una larga lucha, consigue expulsarle para siempre. Se observa que el nombre del protagonista de ambas historias es el mismo.
El monstruo al que consigue vencer el héroe se parece también a la burocracia, esto es, el logro que oprime a los ciudadanos con su vuelva usted mañana o mandándolos a otro departamento. Pero ¿era esta la intención de Kurosawa, director y guionista de Vivir? ¿Conocía el cineasta la leyenda del ogro de Rashomon? Seguro que sí. Otra de sus películas de Rashomon, que se estrenó 2 años antes que Vivir y se ambienta en la puerta de Rashomon, que le da título. El guión de esta película, en el que también participó Kurosawa, se basa en 2 cuentos, Rashomon y En el bosque, de Ryanosuke Akutagawa, escritor japonés de principios del siglo XX. En cierto momento de la película, uno de los personajes dice: en esta puerta hubo hace mucho tiempo un ogro muy malo que huyó de un hombre. Me parece, por lo tanto, que mi conclusión de que existe una relación entre Vivir y el cuento popular japonés es plausible, aunque no he visto referencias en ninguna parte. Akira Kurosawa, que es el único que podría confirmarlo o negarlo, ya no puede hacerlo. Obsérvese la diferencia muy clara en este ejemplo que existe entre los métodos de trabajo de las ciencias experimentales y los de la historia. Es evidente que los hechos históricos no son repetibles, ni se puede someter a la experimentación, pero con la abducción se puede alcanzar un grado de convicción casi tan alto como a través de los otros modos de razonamiento. A alguien se le ocurrió, por ejemplo, poner en duda el asesinato de Julio César. Normalismo entre los griegos. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Heráclito, siglo VI y V a.C. Quizá sea un anacronismo situar el concepto de nominalismo en la filosofía griega, donde el problema aún no se había planteado en estos términos. Sin embargo, a veces se cita a Heráclito como representante griego de esta forma de ver el mundo. Esto se explica porque sostenía que el mundo está en flujo permanente, que todo cambia y nada permanece. Así, cuando vemos 2 veces un río, vemos 2 ríos diferentes, porque el agua que pasa ante nosotros ha cambiado entre la primera vez y la segunda. De hecho, como nosotros mismos también hemos cambiado, la persona que está viendo cada uno de los 2 ríos no sería tampoco la misma. Aunque Heráclito no parece haber sacado conclusiones matemáticas de sus ideas filosóficas, a algunos les parece lógico suponer que, si lo hubiera hecho, se habría visto inclinado a escoger una interpretación nominalista, en el sentido de que habría considerado los números una mera construcción de la mente humana. Desgraciadamente, de sus obras solo se han conservado unos pocos fragmentos, que conocemos principalmente por citas posteriores de otros autores, algunos de los cuales le citan para oponerse a sus ideas, por lo que no podemos estar seguros de lo que realmente pensaba sobre estas cuestiones.
Por otra parte, también podría plantearse una postura totalmente opuesta, pues Heráclito afirmaba que hay algo en el mundo que sí permanece y proporciona unidad a ese flujo constante. Así, en los ríos, lo que permanece sería su cauce. En el mundo es la razón, el logos, una armonía invisible, postura que le acerca a las posiciones de los pitagóricos y de Platón. En el capítulo siguiente veremos que durante la Edad Media el nominalismo pasó de tener una posición marginal como entre los griegos a convertirse en una de las posturas con mayor arraigo de un debate muy encarnizado, el que estamos tratando en este libro. Se llegó a pensar que esta postura había ganado la disputa. Bueno, aquí tenemos ahora unas ideas políticas de Platón y Aristóteles. Dice, casi todos los filósofos griegos de la antigüedad se plantearon el problema de la forma política perfecta. Platón abordó el problema en su diálogo La República, el mismo donde introdujo su teoría de las ideas, que ya expusimos unas páginas atrás. Para Platón, las ciudades y los estados deben ser regidos por la razón, por lo que los gobernantes deberían ser filósofos. Evidentemente, no es fácil que los políticos acepten ceder el poder a los filósofos eminentes, pero sí que sería posible, pensó Platón, educar al hijo de un tirano y convertirlo en filósofo, con lo que a la larga, cuando heredara el poder, las dos figuras, gobernante y filósofo, coincidían en la misma persona. Además de escribirlo en sus libros, Platón intentó llevar sus ideas a la práctica. Un amigo suyo, Dion, cuñado de Dionisio, tirano de Siracusa, le ofreció presentarle al tirano. Sin embargo, ambos no se llevaron bien, y se dice, aunque no es seguro que sea cierto, que Dionisio y Platón discutieron. Así lo cuenta Indro Montanel en su Historia de los griegos, quien afirma que Platón, tras escuchar cómo Dionisio lo ofendía, acusándolo de hablar como un estúpido, le respondió aquel, y tú como un prepotente. Como Dionisio era un tirano, se ofendió con aquella respuesta y vendió a Platón como esclavo. Sus amigos recaudaron fondos para comprarlo, pero se les adelantó a Niceris de Cirene, por lo que cuando Platón regresó a Atenas, ayudado por sus amigos para fundar su academia. Cuando Dioniso murió, Platón decidió intentarlo otra vez y emprendió de nuevo el viaje a Siracusa para educar a Dionisio el joven, hijo del otro Dionisio. De nuevo, el intento no tuvo éxito porque el alumno resultó ser disoluto e incorregible. El rey filósofo de Platón se hizo realidad con el emperador Marco Aurelio, que a la vez que jefe de Estado, fue también un filósofo eminente de la escuela estoica. Su gobierno, sin embargo, no terminó bien, al revés que sus antecesores de la dinastía de los Antoninos, que eligieron como sucesor
al mejor de los candidatos, fuera o no pariente suyo, normalmente no lo era, y entonces lo adoptaban como hijo. Marco Aurelio nombró sucesor a su hijo biológico, el emperador Cómodo, que no estaba capacitado para gobernar y pasaba el tiempo haciendo deporte y participando en combates de gladiadores. Con su asesinato terminó la dinastía y el Imperio Romano se precipitó en un largo siglo de anarquía. Aristóteles también escribió sobre política. Precisamente en su libro Política dijo que la democracia es el menor malo de los sistemas de gobierno, 2 milenios antes que Winston Churchill, aunque no lo expresó con esas palabras, sino a través de un razonamiento. Lo que hizo fue clasificar los sistemas políticos en 3 tipos, y en cada uno de ellos destacó una versión buena y otra mala. Primero, el gobierno del mejor, monarquía, que se opone a la tiranía. 2. El gobierno de los mejores, aristocracia, opuesta a la oligocracia. 3. El gobierno de todos, democracia, contraria a la demagogia. Añadamos a esto 2 constataciones. Primero, que entre los sistemas políticos buenos, el mejor es la monarquía, seguido por la aristocracia, y el menos bueno la democracia. Por el contrario, entre los malos, el peor es la tiranía, seguido por la oligocracia y finalmente por la demagogia. Y número 2, una regla general, todo sistema político, aunque sea inicialmente bueno, tiende desde el inicio a corromperse y a convertirse en su versión contraria. De ahí se deduce que es mejor partir del sistema político menos bueno, la democracia, porque cuando se corrompa, lo cual es inevitable, nos conducirá al sistema político menos malo, la demagogia. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden, estamos con el libro de Todo es número, es matemática la realidad. Este libro es de Manuel Alfonseca. Estamos en Grandes Ideas de las Matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.